Muy buenos días, alumnos. Continuamos con esta aventura del saber. Después de haber analizado la teoría cognitivo-conductual en sus antecedentes epistemológicos y antropológicos y en sus versiones de primera, segunda y tercera generación, ahora haremos lo mismo, pero con la teoría sistémica. Ya el nombre nos indica bastante. La teoría sistémica proviene de la llamada teoría general de sistemas, que fue postulada por un pensador llamado von Bertalanffy. Todo esto lo va a dar en detalle en la asignatura. Esto es una pincelada. ¿Qué es lo que postula von Bertalanffy? Que un sistema, digamos, es un conjunto de elementos relacionados entre sí. Así de simple. Un sistema, por ejemplo, es esta taza con la bombilla, con el mate, interactuando conmigo. Un sistema es una familia, donde está la mamá, quizá papá o padrastro, los hijos de unos, los hijos de otros, los tuyos, los míos, los nuestros, quizá una tía, un tío metido. Ese es un sistema. Conjunto, porque son elementos que no están sueltos, están relacionados entre sí. Ahora bien, un sistema tiene leyes internas. Principalmente, por ejemplo, podríamos decir varias. Una, el todo es más que la suma de las partes. Por ejemplo, en esta familia donde está la mamá, quizás el padrastro o quizás no hay papá, simplemente, con 2 o 3 hijos y una tía, estas 5 personas, digamos, forman un sistema, una especie de sistema familiar, donde la familia es mucho más que sumar a los 5 por cada uno. Es más que la suma de las partes. De alguna manera aparece algo más grande que cada uno de los individuos, que es el sistema familiar, y que no se reduce a la sumatoria de 5 cosas por separado. Por así decir, en la bicicleta tenemos las ruedas, la, este triángulo de tubos, el asiento, el volante, la cadena, los pedales, ¿cierto? Que si los vemos cada uno por separado son puros elementos sueltos. Pues bien, cuando se arman de una cierta manera se forma la bicicleta. O sea, la bicicleta es más que la suma de las partes, porque son las partes ensambladas de una cierta manera. Hay una cierta modalidad que hace que esta suma de partes, sumadas a esta estructura específica, forme una bicicleta. O sea, si yo pongo la cadena uniendo las 2 ruedas o entre el volante y el asiento, no pasa nada, no es bicicleta. ¿Se entiende? Bien. Lo mismo con un equipo de fútbol. Yo puedo juntar a 11 estrellas de fútbol, pero puede ser un pésimo equipo, porque un equipo de fútbol es más que la suma de los 11 jugadores. Tienen que estar entre ellos jerarquizados, unos que sean, digamos, con distintos roles y además con un espíritu de equipo. Recién allí hablamos de un equipo. Por eso es que han fracasado muchos equipos que tienen muchas estrellas, pero que al final, digamos, cada uno juega lo suyo, no arman equipo. Son partes sueltas. Por eso es que el todo es más que la suma de las partes. Segundo, la relación
es más importante que la esencia. O sea, digamos, es más importante el hecho de ser hijo que el hecho de ser Juan Pablo Rojas, o ser Sergio Serrano, o ser Paulina Sepúlveda, o quien sea. O sea, lo importante no es tanto lo que cada uno pueda traer, sino el sitio o rol que ocupa dentro del sistema. Esto no es menor, porque significa que una misma persona puede comportarse de manera muy distinta dependiendo del rol que se le asigne dentro de un sistema. Entonces, una cierta persona que quizás es tímida, callada, si es que le toca ser presidente de algo, de repente saca una personalidad increíble. ¿Pero por qué es presidente? Porque ocupa un rol, no porque sea una persona particularmente atrevida. Piensen ustedes, cuánta gente de los constituyentes que salieron elegidos ahora nunca habían salido si no fuera porque salieron en un contexto de extremo descontento con la política. O sea, esta misma gente que salió, incluso con pensamiento un poco anárquica, no habría salido nunca hace 20 años, en ninguna votación de nada. Vienen para que vean que el contexto o el sistema es importante. Por eso es que la relación es más importante que la esencia. De alguna manera, y miren la situación en la que estamos aquí. Yo soy docente y ustedes son alumnos. Da lo mismo quien sea yo o quien sean ustedes. Eso a mí me da la palabra. Y me ponen esta actitud sabia, en esta actitud como del que habla, del que conoce. Y a ustedes como los que reciben. Pero el día de mañana ustedes van a ser profesores si Dios quiere. Y cuando tomen este rol, se va a despertar en ustedes una actitud que ustedes no conocían. ¿Y por qué? Porque ustedes son muy bacanes. No, porque la relación que ustedes van a tomar con sus alumnos les va a dar como un rol que va a modificar su conducta. No sé si me explico. Otro ejemplo más, ya para ir cerrando la discusión de esto. El rol del hermano del medio. ¿Lo conocen, el jamón del sándwich? ¿O Sí, el rol profe, yo soy la mayor? hermana del medio. ¿O del hermano menor? Todos esos tienen, digamos, hay una clara personalidad. Digamos, da lo mismo cómo se llame, pero normalmente el mayor trae como una especie de carga de deber ser, es como el que se siente más responsable, el que como que los papás tienen más atención. Luego el del medio como que nadie lo pesca. Y el del medio un poco trata de definirse como persona muchas veces contraponiéndose al mayor. O sea, si el mayor, no sé, le gusta el fútbol, el del medio seguramente va a optar por el ajedrez, o por el básquetbol, o por otra cosa que no sea el fútbol, porque se quiere definir como alguien distinto. O sea, casi que uno puede pensar que el del medio no le va a gustar el fútbol, no porque no le guste así, sino que porque simplemente el mayor le gustaba. Fíjense como lo importante que es el rol o lugar que uno toma en un sistema. Hola, ¿me escuchan? Parece que me trabé. Hola. He sido la hermana menor, he sido la hermana del medio y ahora soy la hermana mayor. Y seguramente cada uno de esos roles
ha ido Es loco. moderándose de manera Cada rol es distinta. distinto. Entonces, lo que quiero decirles, no da lo mismo el sitio que uno toma en un sistema. Y muchas veces la personalidad de uno va a depender de eso, del sitio que ocupa en un sistema, y no tanto de ser Juan Pablo, o de ser Vicente, o de ser Macarena. Fíjense el medio vuelco que hay en esto. Es como un cuestionamiento a todas estas ideas internalistas de la personalidad. Lo importante no es tu ello y super yo, sino que lo que importa es el lugar que tú ocupas, el rol en un sistema más amplio. Fíjense que de alguna manera la mirada del psicólogo ya no se fija en la persona, mira el contexto. ¿Cómo cambia todo? Entonces, yo sé que hay opiniones, pero sigamos adelante porque tenemos que seguir. Y aquí lo otro es la noción de homeostasis. Probablemente muchos de ustedes ubican esta idea de la homeostasis. La homeostasis es una cualidad o propiedad de un sistema según el cual, cuando se modifica o se mueve alguna parte del sistema, todo el sistema se modifica. O sea, el hermano del medio se enferma. ¿Qué ocurre entonces? Ya deja de ser el jamón del sándwich. Ahora los papás le ponen interés al hermano del medio. ¿Qué pasa con el hermano mayor? ¿Le da lo mismo? No, se siente desplazado. O sea, el cambio en uno de los componentes influye en toda la estructura y todas las relaciones de los demás. ¿Por qué? Porque como alguien me dice por interno, el sistema tiende al equilibrio. Entonces, si una parte se mueve, tiene que haber un cambio en otra parte para que haya un equilibrio, para que el equilibrio se mantenga. ¿Se entiende? Todo esto lo planteó von Bertalanffy, pero no estaba pensando en la psicología, estaba pensando en los sistemas en general, en la noción de sistema como algo biológico, orgánico, como algo que pasa en el mundo. Va a ser Gregory Bateson el que aplicará la teoría general del sistema a la psicología. Ahora, postdata, para ser justos, este planteamiento estaba ya presente en la filosofía clásica. Digamos, no es que sea un descubrimiento que nunca nadie había pensado. Eso casi no pasa. Estaba ya cuando se estudiaba, por ejemplo, la relación entre el todo y las partes. Tomás de Aquino tiene una preciosa reflexión en torno a esto cuando estudia la virtud de la justicia y dice que está el todo, están las partes y por lo tanto el todo se relaciona con las partes se relacionan con el todo y también las partes se relacionan entre las partes. Y fruto de cada relación surge algo. También en la misma filosofía clásica, la noción de persona, especialmente las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se entienden como relación. Es decir, los teólogos antiguos del siglo VI pensaban que la diferencia entre Dios Padre y Dios Hijo era justamente que uno era padre y otro era hijo, o sea, el rol que ocupaban en el sistema de la divinidad. La diferencia entre Jesús y Dios Padre no era otra cosa que el hecho que Jesús proviene del Padre, o sea, es el Hijo.
Y eso es lo que marca la identidad del hijo, y no otra cosa. Y esto ya estaba en el siglo VI. Lo digo como paréntesis, porque muchas veces esta teoría del sistema se ve como una cosa como tremendamente revolucionaria y única, y en realidad, de alguna u otra manera, no estaba formulada como la formuló von Bertalanffy, pero ya estaba presente en la noción de los antiguos, especialmente también en la idea de la Trinidad Santa, en la cual lo que define al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es justamente el que uno es Padre, el que el otro es Hijo, aunque suene como repetitivo, y que el Espíritu Santo proviene del amor del Padre y del Hijo. Oye, esto no va a entrar en la prueba, tranquilos, pero es como para que se haga una idea de que hay antecedentes, esto no es totalmente nuevo. Lo genial es que esto se aplica ahora en el siglo XX a la psicología. Sigamos adelante. Además de esto, está un segundito. Esto se va, la teoría de sistemas se va a complementar con la teoría de la comunicación. ¿Qué dice la teoría de la comunicación? El mensaje solo se puede descifrar en su contexto. O sea, me pasa mucho con, por ejemplo, tengo una paciente en Perú, que es limeña, una paciente. Entonces, a veces yo le digo, oye, pero qué Barça. Y me queda mirando, ¿qué Barça? Ah, es como decir fresco. Ah, me dice, es ser, ella me dice, es ser conchudo. Chuta, conchudo suena como, suena brígido acá, pero conchudo allá es, en el Perú conchudo significa que es fresco, o sea, como que es flojo y espera que los demás hagan las cosas por él. O sea, es Barça. Entonces, decir conchudo aquí en Chile es como tremendo. Suena casi que a garabato. Y allá decir conchudo es como decir aquí Barça. Entonces, esta es una manera muy simple de decir que el mensaje se descifra en su contexto. Pero el mismo hecho, por ejemplo, de hablar de amor, no es lo mismo hablar de amor hace 30 años que hablar de amor hoy día. La palabra amor cambia según el contexto en que nos encontramos. O hablar de sexo. Hablar de sexo hace 50 años no significaba lo mismo que hablar de sexo hoy día. Entonces, todo, digamos, los mensajes se entienden en su contexto y por lo tanto digamos, para entender lo que está ocurriendo en una familia hay que entender cómo es la cultura familiar, ¿cierto? Entonces, para entender lo que ocurre en cierta familia, no se puede juzgar desde afuera. Hay que entender la cultura familiar para entenderlo. Segundo tema de la teoría de comunicación. El modo de interacción o comunicación mantiene el equilibrio del sistema. ¿Ustedes han escuchado esto de que el lenguaje crea realidades? Entonces, mientras yo siga hablando de cierta manera,
mantengo las cosas de una manera determinada. Cuando empiezo a cambiar el lenguaje, el sistema puede empezar a cambiar por la homeostasis de la que hablamos. Si yo ahora, en vez de hablar, por ejemplo, de aborto, hablo de embarazo interrumpido, hago un cambio, o interrupción del embarazo. Son cambios de nombre. Yo no sé, ¿qué importa el cambio de nombre? Cambia, porque el modo de interacción mantiene, mantiene equilibrio el sistema. O hablar de hacer este cambio que sea que en el lenguaje, en vez de hablar de sexo, hablar de género. También eso cambia tremendamente las cosas, aunque unos piensen que es solamente un cambio de palabra. No, señor, un cambio en la terminología es un cambio en la manera de entender todo. De ahí que, por ejemplo, Joseph Stalin, yo no soy muy fan de Joseph Stalin, pero él ya decía que el que controla el lenguaje controla el mundo. Y tenía razón. O sea, introduce tú un nuevo lenguaje, un nuevo concepto. Perdón, pero las opciones apruebo o rechazo ya tienen las palabras tienen una carga. Aprobar. Todos queremos ser aprobados. Rechazar es como negativo. Ya se ve, o sea, ya con los nombres uno sabía para dónde va la cosa. Y por lo tanto, un cambio en el modo de interactuar introduce un cambio en el sistema completo. Eso es lo que les venía diciendo ahora. Suenan como principios muy abstractos hasta acá. Ya los vamos a empezar a aplicar a la psicología. Vamos ahora sí. Aplicación a la psicología. Entonces, primera cosa, el psiquismo individual, lo que Freud llamaba aparato psíquico, en realidad forma parte de un sistema más amplio. O sea, no da lo mismo si el paciente es hermano mayor, hermano del medio, hermano menor. Si el paciente es papá o es soltero. Yo he visto amigos míos cambiar en su forma de ser cuando se hicieron papás. Tremendo. O sea, un amigo mío que era muy bacán y todo, pero que era medio flojo y que le costaba mucho terminar las cosas, fue papá, terminó su carrera, encontró pega y se volvió Mateo. Lo único que cambió que fue que en su sistema entró una nueva persona y hubo un cambio en el equilibrio por la homeostasis y él quedó como responsable y como papá y ¡pum! Cambio en su conducta. ¿Ven? O sea, es algo que todos sabemos, que un hijo te cambia la vida, sí, pero aquí se explica por qué, ¿cierto? Eh, entonces, el paciente es parte de un sistema más amplio. De ahí que, por ejemplo, vale la pena preguntar siempre por la familia del paciente. Por ejemplo, al tiro una aplicación, hacer un genograma. ¿Quién es el mayor, el menor, con quién se lleva mal, con quién se lleva bien? Siempre valdría la pena desde tu punto de vista. ¿Qué más? El psiquismo individual depende más del lugar que ocupa en el sistema que de las supuestas leyes intrapsíquicas. O sea, yo he visto esto también, pacientes que llevamos meses analizando problemas intrapsíquicos, toman la decisión de cambiarse a vivir solo, se acaban todos los problemas.
Tercer punto. La patología de un individuo, por ejemplo, si un individuo tiene crisis de pánico, tiene depresión, no es una patología personal, sino un síntoma de la patología del sistema completo. O sea, en pocas palabras, ¿me escuchan? Yo veo como que se congeló. ¿Se cayó? Hola. ¿Se Hola, escucha hola. bien? Profe, Ya volví. ¿Me escuchan ahora? Sí, perfecto. La Perfecto. patología del individuo no es patología personal, sino síntoma de la patología de un sistema completo. Pensemos, por ejemplo, en Pedrito, 14 años, deprimido. ¿Qué va a hacer el psicoanalista? Va a buscar trauma, Analizar. ver qué pasa con el ello, represión, hacer consciente lo inconsciente. ¿Qué hace el sistémico? Esta depresión de Pedrito De la familia. es un síntoma de una familia que tiene una dinámica patológica. Vamos a buscarla. Entonces descubre que, por ejemplo, es justamente el hermano del medio, que el papá no lo pesca, que la mamá no lo pesca, que el hermano mayor está en otra, que los hermanos más chicos está solo, se siente solo, está deprimido por eso. No porque tenga un problema intrapsíquico, sino que porque el lugar que está tomando en este momento lo tiene solo y deprimido. ¿Cuál es la solución de Freud? Hagamos terapia para hacer consciente lo inconsciente. ¿Cuál es la solución del terapeuta sistémico? Papás, empiecen a pescar a su hijo del medio. Una vez a la semana que el papá salga solo con el hijo del medio a andar en bicicleta. Resultado, se acabó la depresión. En vez de un año de terapia psicoanalítica al diván, recostado, con los ojos sentados en blanco, esperando llegar hasta el complejo de Edipo y encontrarlo, 5 sesiones donde se le indica a los papás cambios en el modo de interacción. Listo, se acabó la depresión del hijo. ¡Wow! ¿Sí? Profe, parece más práctico y lo es, pero igual tiene la desventaja, o sea, que veíamos el año pasado en una asignatura de que, por ejemplo, o al menos lo que yo veo es como derivar toda la responsabilidad en el exterior, finalmente. O sea, pero es el caso. Cada caso va a depender igual de cómo sea. Es como que ataca el síntoma, pero no a lo que causa el síntoma. O sea, igual sirve, pero por encima quizás. Es como Miren, Hobbes. Miren, esto por lo menos, digamos, y funciona. O sea, yo les digo que la mayoría de los problemas de los niños y adolescentes se solucionan tratando a los papás. Y al revés, cuando me ha tocado ver niños o adolescentes con tremendos problemas, ¿qué es lo que suelo encontrar? Papás que se llevan pésimo, que están separados, no en buenos términos. Problemas de pobreza, problemas de... Profe, se está cortando de hace unos minutos. Ya, Sí, no, profe, creo que internet. Profe, si quizás apaga la cámara. no, ya no se va a cortar más, ya sé lo que pasó. Perdonen. Voy a sacar aquí una cosita. Entonces, lo que les decía, ¿qué es lo que suele ver uno en niños con muchos problemas? Que el entorno es problemático. Familias con problemas de relación de los papás, hermanos metidos en la droga, problemas de pobreza, todo eso influye.
¿Qué otra cosa más? Atención, esto que voy a decir ahora es súper audaz. Concepto de madre esquizógena. ¿Qué significa esto? Que implica considerar la esquizofrenia una enfermedad que siempre ha sido considerada como biológica, como producto de las interacciones enfermizas de una madre con su hijo. O sea, habrían madres que forman esquizofrenia en sus hijos. ¡Qué audaz! O sea, entonces, esto que parecía biológico en realidad era fomentado por los padres. Aquí hay un concepto muy interesante que ya van a estudiar. Concepto de doble vínculo. ¿Se me sigue pegando la pantalla? No, profe, Genial. ¿podría explicar eso de la madre? O sea, Pero con un ejemplo. muy cortito. Una madre que le dice a su hijo, toma las decisiones por ti mismo, pero después le critica todo lo que decide. ¿Qué le pasa al hijo? Que si consulta con su mamá para decidir, ella le dice, no, pues está mal, decide por ti mismo. Tomo mi decisión, mi mamá me reta. O sea, todo lo que haga va a estar mal. O sea, el niño no entiende o no sabe qué es lo que tiene que hacer, porque sea lo que sea que haga, siempre se le va a criticar. Esto es tremendamente enfermizo. Y súper que confunde. Porque al final, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo? Lo que haga, me lo critican. Incluso si no hago nada, también mi mamá dice, oye, pero tienes que ser libre, tienes que ser libre. Chuta, ejerzo mi libertad, me criticas, porque no fui libre como tú querías. ¿Me explico? Demasiado bien, profe, se explica demasiado bien. Ya. Fíjense cómo esto va siendo aplicado a la psicología. ¿Qué otras cosas más? Agrego dos más. Paul Václavic, quien propone la terapia comunicativa. A ver, déjenme revisar si es así como se llama. Teoría de la comunicación humana. Teoría de la comunicación humana. Él va a plantear algunas cosas como las siguientes, aplicadas a la psicología. Lo que mantiene los problemas, lo que mantiene los problemas de un sistema son las soluciones intentadas. ¡Wow! O sea, los papás que le están diciendo todo el día al hijo, es que estudia, es que estudia, es que estudia. Lo que mantiene, lo que permite que el hijo no estudie es que los papás sigan insistiendo en decirle que estudie. Es tanta la insistencia de los papás porque el hijo estudie que el hijo no va a estudiar. O sea, la solución que hacen los papás, que es decirle, machacarle que estudie, justamente logra todo lo contrario. Por lo tanto, el verdadero cambio se pone que hay dos tipos de cambios, cambio tipo 1 y cambio tipo 2. Cambio tipo 1 es ir a lo contrario. O sea, si antes los papás decían estudia, ahora dirían no estudies. No funciona, dice él. Cambio tipo 2.
Como se dice, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Una manera de decir que no es ni A ni B, es C. C. Si antes los papás decían estudia, ahora podrían decir vamos al cine. No es lo contrario. Vamos al cine, ¿qué significa? Pasémosla bien, hagamos cosas entretenidas, olvidémonos de este problema. Y probablemente si es que el hijo la pasa bien con los papás y hay confianza, el hijo solito va a tener ganas de estudiar. O sea, lo que propone Václavic es que, digamos, es algo que también pasa mucho cuando trata de ayudar a que los niños chicos coman. Si los papás están ahí, come, métete esto, el niño no va a comer. Si uno deja de insistir en eso y se preocupa de que el niño la pase bien a la hora de comida, el niño de a poquito va a agarrar una cosita, la va a probar y va a empezar a disfrutar y después eso va a empezar a comer. Es más o menos eso. No sé si me explico. Súper superficial. Pero esta es la idea. O sea, Václavic propone que hay que cambiar las soluciones que estamos intentando. Hay que hacer algo completamente distinto. Eso se llama intervención paradojal. Por ejemplo, alguien tiene problemas para dormir. Entonces, va donde un neurólogo que le dice, toma esta pastilla. Va donde otro que le dice, ponte a leer. Va donde otro que le dice, haz ejercicio. Y nada funciona. ¿Qué le dice Paul Václavic? Prohibido dormir. Esta semana no vas a dormir. Evita con todas tus fuerzas dormir. Nica duermas. Ese es el que logra que la persona duerma. Tanto se opone a dormir que termina cayendo. Y funciona. Diríamos, no se trata de Nescafé o no Nescafé. Se trata del mate. Pero eso que dijo es porque somos porfiados o no queremos seguir instrucciones que nos dan. No, para estos autores es porque los sistemas funcionan así. No porque tengamos algún tipo de naturaleza humana. Estos autores no se interesan por cómo es el ser humano. Lo que le interesan es cuál es el papel que toma el ser humano en un sistema y qué es lo que pasa cuando cambiamos el sistema, cómo cambian los roles y cómo cambian las conductas. Eso es lo que les interesa a ellos. De alguna manera, caja negra, ¿eh? O sea, estos autores no se interesan por qué es lo que pasa en la cabeza de la persona. Lo que le interesa es estímulo-respuesta, pero a nivel de sistema. Agrego una cosa más. Terapia narrativa. ¿En qué consiste la terapia narrativa? La identidad personal se asemeja a una narración que uno hace de sí mismo. Pero esta narración depende de, digamos, interactúa con lo que los demás dicen de mí y con el contexto en que vivo. Y se retroalimenta lo que yo pienso de mí, lo que otros me dicen que soy, que influye en cómo pienso de mí y en cómo me comporto. O sea, se retroalimenta. Entonces, por ejemplo, yo me hago la narración con que soy el chistosito del curso. Entonces, me hago esa idea, los demás se ríen conmigo. Entonces,
Entonces yo soy chistoso, hago otro chiste, se ríen. Y yo me voy convirtiendo en el chistoso y ustedes me van convirtiendo en el chistoso. Y ustedes se van convirtiendo en los serios del sistema, y yo en el chistoso. Hasta que yo abandono la carrera de psicología y entro a derecho. Y en derecho empiezo a hacer mis chistes y nadie se ríe. Me vuelvo el serio, empiezo a estudiar. Ahora soy el Mateo del curso. Y todos me valoran porque me va bien y porque estudio. Ya no soy el chistosito. El sistema me cambió. Mi narración sobre mí mismo va a ser ahora, yo fui chistoso hasta los 20 años y después de eso me pegué una madurada y me volví más serio. Mentira. O sea, el contexto fue el que me ayudó a esa como cambio. No es que yo haya madurado, sino que efectivamente son los contextos los que alteraron mi narración. ¿Se entiende la idea? Y esta narración es plástica. Yo puedo ir cambiando la manera de narrar mi vida y quién soy. Yo puedo contarme nuevas historias sobre quién soy. La terapia me ayuda a ver todas las posibilidades de contarme mi propio cuento para escoger la que más me gusta. ¿Has escuchado esto de, pero créete el cuento? Es eso, o sea, entre los muchos cuentos que yo puedo contar de mí mismo y que obviamente influye cómo los demás me miran, la terapia narrativa me ayuda a escoger el que más me guste. Sería interesante aplicar esa terapia en la transición de educación básica y media. Perfecto, o sea, esta narración de que ahora sí las notas cuentan, ahora nos ponemos en serio, no sé qué, ese contexto cambia a las personas. Queridos alumnos, con esto damos cierre a esta pincelada por la terapia, por la visión sistémica. Rápidamente, vamos a hacer el cuadrito, pero en realidad aquí solamente vamos a tener una columna. Yo sé que esto puede ser injusto porque también dentro de la misma terapia sistémica hay matices, pero como estamos en un sobrevuelo general, no podemos hacer los matices hoy día. Bueno, ¿Qué profe, se dirían? me da yo soy terrible gilco. ¿Internalista, situacionista o interaccionista? ¿Cómo? Situacionista. Situacionista. ¿Quién habló? Mm. Teoría sistémica. ¿Internalista, situacionista o interaccionista? Situacionista. ¿Sí? Solo importa, lo más importante es el lugar que ocupo en una situación. Obvio. ¿Biosocial o biofísico? Biosocial. Biosocial. Con todo. 120%. O sea, yo soy el lugar que ocupo en la trama social. ¿Dinámico, estructural o biológico? Estructural. 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 Igual puede tener cierta dinámica, ¿no? Pero más. Sí. Ojo que dinámica refiere a dinámica intrapsíquica. Esto es todo lo contrario. Claro, ya. Es cierto que podríamos llamarle dinámica extrapsíquica, sí, pero no es esa la pregunta. Estructural también refiere como a rasgos estructurales dentro de la persona, tampoco aplica. Biológico tampoco aplica porque lo importante no es la biología, sino el sitio de la persona. Aquí también ninguno. De alguna manera, de nuevo, la personalidad está determinada por el lugar en el sistema. ¿Genética o ambiente?
Ambiente. 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 O sea, lo que me determina es el lugar del hijo que soy, las interacciones o modos de comunicación de mis papás entre ellos y conmigo, el hecho de que yo sea profesor influye en mi personalidad. ¿Les cuento un secreto? Ya. Ya. Yo en el curso del colegio, yo era el Mateo del curso, el serio. A mí nunca se rieron por alguna talla mía, jamás, 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 jamás se rieron con algo que yo dijera. Fue como profesor que descubrí que tenía esta beta. Si no hubiera sido profesor, jamás habría descubrido que yo era capaz de tirar talla, o de lesear con el Nescafé, o hacer un sketch con el Nescafé y con el mate y esas cuestiones que son tan no sé, yo era serio y rígido. O sea, realmente hay algo en esta teoría sistémica que es verdadero. Y por supuesto que va a ser muy interesante cuando la estudien y ustedes como estudiantes adultos que están como aprendiendo, tratar de discernir cuánto de verdad hay en esto. ¿Será que no importa nada lo intrapsíquico? ¿Será que solamente importa el lugar que yo ocupo? Es dudoso también, porque hay mucha gente que ha ocupado lugares de presidencia y no todos los presidentes han sido iguales. Profe, ¿Mm? una consulta. Nosotros ya después cuando estemos como más crecidos en cuanto a alumnos de psicología, se supone que nosotros tenemos que empezar a tomar como una postura de, no sé si soy sistémica, humanista o no. Sí, ustedes cuando vayan pasando, digamos, los que tomen la opción de la clínica de pacientes, van a tener que escoger algún tipo de mirada desde la cual abordar la psicoterapia. Los que son más afines a cosas, a miradas psicodinámicas o psicoanalíticas, o los que son más a lo cognitivo-conductual, etcétera, irán ubicándose porque van a tener la oportunidad de tener profesores que saben de todas esas cosas. Yo creo que Ya. aquí la profesora Macarena Bautista, nuestra flamante exalumna, nos puede hablar un poquito de eso. Adelante, Macarena. Sí, lo que pasa es que a medida que avanza en la carrera, uno va teniendo como estrategias psicoterapéuticas de cada corriente. Y después cuando tú haces tu examen de grado, tienes que responder un caso eligiendo una de esas corrientes y ahí tú haces como una hipótesis comprensiva y luego tú haces como una proyección de qué harías como en las siguientes sesiones. Y después cuando haces tu práctica clínica, ya sea como en adulto o infanto, puedes ir como probando desde esa corriente y lo vas como mezclando también con lo que es la psicología integral, que es como lo que está proponiendo la escuela. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, ya me dio nervios. Es emocionante. No sé si Juan Pablo iba a preguntar algo más. O si alguien tenía otra pregunta. Sí, no, tal vez, a lo mejor. Sí, ¿cómo es el examen de grado? Hola. ¿Qué preguntaron? ¿Cómo era el examen? Escúchame, estoy quedando trabado. Hola. Era un caso clínico